buenas tardes, nos encontramos aquí con el licenciado en Psicología. Mi nombre es Enrique Moro Torres y soy recién egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy psicólogo general, pero trabajo en el área clínica. Bueno, el día de hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es la comunicación verbal y física en el ámbito psicológico y cómo lo ayuda en la criminología. Para esto, compañeros nos ayudaron a hacer algunas preguntas, se van a mostrar en el video, el licenciado nos va a ayudar contestando esas preguntas y igual pues algunos aportes que nos da él sobre este tema. Entonces pues comenzamos. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice mi compañero, ¿cómo te das cuenta de que medio te dicen la verdad? O sea, que medio te mienten y medio le agregan un poquito de todo. Pues en general en psicología hay algo que se llama disonancia cognitiva, que es esta parte como una trinidad, que es lo que piensas, lo que haces y lo que dices. Y pues hay veces que cuando piensas algo y lo expresas y no coordina con lo que estás haciendo, puedes como identificar como ciertos patrones en los cuales te pueden estar mintiendo, te puedes detectar como ciertas ocasiones en las que la gente pues no está siendo cordialmente adecuada, ¿no? Puede estar mintiendo. Esa es como una. Y pues otra sería como lo corporal, a veces como pues esta parte, bueno, en psicología lo llamamos los quinos emocionales, que son estas reacciones involuntarias que tiene el cuerpo humano, que hacen que pues estás platicando sobre a lo mejor tu exnovio, y por ejemplo, ese es un hermoso quino el que acabas de hacer, de que tú agarras la boca sabiendo que es como involuntario, ¿sabes? Es cuando puedes detectar como ciertas actividades o cosas en el cuerpo humano. Bueno, pasando por la segunda es, ¿cómo sabes que es lenguaje corporal involuntario y voluntario? Cuando es involuntario es como tú me acabas de hacer el precioso ejercicio. Es esta parte cuando pues te digo una palabra y tu cuerpo automáticamente reacciona. Voluntariamente es cuando pues estás como muy enojado o hay un tema muy fuerte para ti y pues por ejemplo puede ser las lágrimas, ¿no? Ese tema puede ser a cierto punto voluntario porque pues estás demostrando la emoción, pero cuando son reacciones voluntarias se pueden dar a partir de alguna reacción inespecífica que es el inconsciente trata de reaccionar a esas situaciones. Okay. Bueno, pasando con la siguiente ¿es verdad que se puede saber todo lo emocional con tan solo ver a una persona? Sí, claro, por supuesto, hay veces que las personas pues puedes ver como su semblante, ¿no? Dependiendo de su semblante puedes saber si está pues cabizbajo, si puede estar triste, si puede estar feliz, tuvo una buena noticia, no tuvo una buena noticia. Creo que sí, hay como varias maneras de poder detectar cómo se siente la persona en el momento en el que tú con solo lo ves. O sea, la primera impresión cuenta mucho. Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay muchas personas que van a terapia y tienen ¿cómo explicarlo? Esa emoción reprimida, pero muestran felicidad, pero después es de que van a terapia y ves que tienen un montón de problemas, pues? Pues la terapia que yo doy es totalmente gestáltica, así que nos basamos muchos en lo de las disonancias cognitivas, que hablamos de esta parte, pues que nuevamente lo de la actividad, primero lo que sientes, luego lo que haces y luego lo que dices. Pues a veces pues puede estar, no sé, triste, ¿no? Pero pues si actúa feliz, o sea, puede decir cosas tristes, pero si actúa feliz, como de, me fui la semana pasada de viaje y hice tal cosa, como que a veces no tiene sentido y puedes indagar un poco acerca, en una pequeña entrevista, puedes indagar acerca de lo que pasa, ¿no? Cómo es que se siente o cómo es que no coordina esta tristeza con sus actividades diarias. Vamos con, ¿cómo se puede saber si alguien tiene un trastorno psicológico? Pues hay varios factores, sin duda alguna, pues no es como que te veo a ti y te digo, tú tienes un TDA, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Se necesitan hacer diferentes tipos de pruebas proyectivas, diferentes tipos de entrevistas, diferentes tipos de sesiones, a veces hasta un poco ver pues su pasado, cómo son los papás, cómo son los abuelitos, cuáles son los tipos de trastornos que puede llegar a tener el pasado para que estén representados en el presente. No necesariamente pues es como a ojo, ¿no? Es como necesariamente sí tiene que ver con una entrevista o una interacción. Bueno, ¿las experiencias de la infancia influyen en el carácter que tiene junto con su personalidad? Yéndonos un poco al lado
psicoanalítico, que a mí no me encanta, para mí es nada más análisis. Pues dentro de lo que cabe sí, porque pues hasta cierto punto hay traumas en los cuales las personas pueden intentar solucionar poniendo baches, y de esos baches pues vas generando como hasta cierto punto pues el carácter o lo que forma la personalidad. Porque si podemos nombrar algo, pues sería trauma es carácter y carácter es futuro. Así que podemos decir que sí, pero no necesariamente es como sufriste acoso en la escuela, vas a ser un asesino serial. No necesariamente tiene que ver el pasado con el presente, sino cómo relacionamos o cómo vamos tapando esas heridas del pasado para poder ir al presente. ¿Cómo identificas una manipulación si en vez de que te digan cosas feas, te hace pensar que tú lo piensas? Ok, esa es un poco personal. A cierto punto creo que la persona que hizo esta pregunta puede estar sufriendo un poco de violencia o hasta cierto punto acoso. Así que pues son las señales, bueno, podría decir que son las señales claras de que pues, si tú no te sientes a gusto, creo que no va acorde, ¿no? En psicología hay unos parámetros que llamamos los no negociables. Es como qué aceptas, ¿no? ¿Qué aceptas, qué no aceptas? ¿Qué decides por ti mismo poder estar bien con ese tipo de defensa? ¿Qué calidad de amigos tienes? ¿Qué calidad de personas o de padres tienes para poder recibir ese maltrato? Porque hay veces que en la infancia, que tiene que ver mucho con la codependencia emocional, que cuando hay un trauma en la infancia acerca de violencia, de que te pegan a tu mamá, de que tú lo ves muy normalizado, cuando llega la adultez, la codependencia se activa porque tus neuronas, las neuronas son como todos los sentimientos que están interconectados entre nosotros, las neuronas se ven trastornadas, así en vez de captar información mala, que puede ser estrés por una situación de violencia, empiezan a generar felicidad o manifestan otro tipo de acciones, que es cuando pues, las neuronas están hiper mega alteradas, y es cuando pues, te puedes dar cuenta que puedes estar sufriendo violencia sin que te des cuenta. ¿Por qué las personas se sienten inseguras de sí mismas a la hora de hablar? Pues usualmente pues tiene que ver mucho con la forma en la que creces, o la otra sería qué tipo de persona, qué tipo de personalidad tienes, seas introvertido o extrovertido. Hay veces que el introvertido pues no desea por sí mismo poder expresar como sus propias ideas, y en vez de eso canaliza esa información por medio de sus pensamientos. Y el extrovertido es bla 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 bla. Y a veces el extrovertido no necesariamente está en lo correcto. Hay veces que el extrovertido llega a caer en ciertos errores cuando habla, y es cuando no tiene como coherencia ciertas cosas. Así que pues pueda contestar esa pregunta, que a partir de la personalidad depende si tienes miedo a platicar o no, depende en qué contexto social hayas crecido. Bueno, la última pregunta que nos hicieron nuestros compañeros es ¿cómo es posible que se den cuenta cuando una persona tiene miedo o desconfianza respecto a algún tema? Puedo decir que el miedo y la desconfianza es una emoción. Una emoción son neurotransmisores transmitiendo esa información al cerebro, y ese cerebro reproduce esa información a partir de emociones como miedo, amor, tristeza. Es la famosa MATEA, miedo, amor, tristeza, emoción y alegría, enojo y alegría. Cada una de estas emociones se ven representadas dependiendo de cómo haya vivido la vivencia. Pues que a mí, por ejemplo, un tema de violencia o un tema de violación a mí no me afecte cuando platico o hablo, pero a alguien que haya sufrido algún tipo de violación, violencia o cualquier otro tipo, pues le va a costar muchísimo poder platicar sobre el tema. Bueno, en su perspectiva, en su ámbito laboral, ¿usted cómo utiliza la comunicación verbal y la comunicación no verbal? Pues la comunicación no verbal, como antes lo mencioné, lo comento mucho en los quinos, en las emociones, pues me estoy agarrando la mano, me estoy sudando, me aporro la boca cuando estoy hablando de mi ex. Creo que la comunicación verbal es esencial para poder detectar ciertas cosas que la entrevista normal o una plática no puedes ver, ¿no? Por ejemplo, te platico un tema de violencia
Bueno, no, ya hemos hablado un poco mucho de violencia, un tema de abandono. Y para ti es no, o sea, es como te quedas estática, ¿no? Es tu comunicación no verbal que pues a ti no te hace ningún juego. Pero cuando hablas con una persona que haya sufrido abandono de pequeña, pues va a empezar a agarrarse las manos, a sentir... O sea, como que ves las reacciones normales cuando volvemos al mismo también, cuando una persona está mintiendo, ¿no? En psicología, en peritajes psicológicos, se ven muchos estos tipos de cosas porque es cuando tú detectas cuando hubo violencia y no, porque al final de cuentas uno como psicólogo es responsable y dicta pues hasta cierto punto la sentencia de si es verdad este juicio o peritaje o no. Bueno, muchas gracias. Nos dio mucho gusto tenerlo aquí y pues por el momento sería todo. Muchas gracias y el placer es mío.